muy buenas tardes. Creo que tenemos ahí a Eloy preparado, ¿verdad, Eloy? Muy buenas, aquí estoy. Pues nada, primero agradecerte que participe en el tercer congreso de Blockchain Murcia. Y bueno, me vas a permitir presentarte. Eres un gran amigo, un gran socio también de la Asociación Blockchain Murcia. Hablamos de Eloy Jiménez, es ingeniero en telecomunicaciones, ingeniero también de edificación, máster en transformación digital e industria 4.0, amante de la RPA, inteligencia de negocio y el blockchain. Actualmente es director de ventas de Quifor y está desarrollando parte de robotización e inteligencia de negocio en proyectos de inteligencia artificial y blockchain. Bueno, Eloy Jiménez, ansioso de escucharte y de ver qué vamos a aprender hoy contigo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por invitarme. Gracias también a ti, José, que eres un fenómeno, la verdad. Y a la asociación, por supuesto, a Amburbit, Blockchain Murcia, a CEIN y al Info, por organizar este tipo de eventos que son muy importantes de cara a que se extienda la tecnología y cada vez más empresas, sobre todo, y la administración pública, pues entiendan la necesidad de ponerla en marcha. En mi caso, esta tarde voy a hablar sobre el blockchain, por supuesto, pero añadiéndole o combinándolo con la tecnología RPA, que muchos ya conoceréis, la robotización automática de procesos. El blockchain ya tiene un sistema que se llaman los oráculos para introducir información a los smart contracts y para sacarla de ellos, pero en comparación a la robotización de procesos, que por eso creo que es importante que se sepa, está muy limitada, ya que, como vais a ver, la robotización de procesos tiene unas cualidades muy superiores. En este caso, por si alguien acaba de entrar y no ha oído nada sobre blockchain, porque entiendo que es una charla técnica, pero también hay gente de todo tipo, pues explicar un poquito lo que es el blockchain. Es una red en la cual la información, digamos, se almacena de manera inmutable. En ella podemos ejecutar smart contracts, que suelen ser similares a los contratos actuales que tenemos entre un cliente y un proveedor, pero que se ejecutan de manera automática secuencialmente, cumpliendo con los requerimientos o no, dependiendo ya de cada, digamos, característica o exigencias de los protocolos entre cliente y proveedor. Pero, como siempre, si dentro de la blockchain se introduce una información errónea, pues existe una información inmutable, pero que no es válida para nosotros. Entonces, es importantísimo cuidar mucho la periferia de las redes blockchain y, en este caso, voy a insistir sobre todo en que el ser humano está constantemente en cualquier tipo de empresa realizando tareas, en muchos casos, que son procesos repetitivos, procesos que no son realmente productivos, en muchos casos, pues, la mayoría son administrativos y nos llevan simplemente a la burocracia, a cumplir con reglamentaciones, normativas, etcétera. Y, claro, al ser trabajos tan alienantes, llega un momento en el que las personas nos equivocamos, cometemos errores y luego la información dentro de una blockchain, pues por supuesto también está errónea. Entonces yo aconsejo que esto se tenga muy en cuenta de cara a que los empresarios tengan felices a sus trabajadores también, porque los robots han venido precisamente para que nosotros no seamos los robots. Entonces, uno de los más grandes valores que quiero remarcar con mi charla es la creatividad. Si no damos pie a la robotización y a la automatización total, que es hacia lo que se tiende, no vamos a tener personas dedicadas a resolver problemas de manera creativa, porque los vamos a tener ocupados y realizando cosas poco productivas y a la misma vez no les vamos a sacar todo el partido que tienen esas personas. El blockchain, hay una frase que me suele gustar, que es de Berta Ares, la directora de transformación digital de la Sociedad Rectora de la Bolsa, que dice que ahorramos un 70% de tiempo y coste. Y eso hablando de un sector de compraventa de acciones, por llamarlo de alguna manera, al ahorrarnos pues, tiempo de intermediarios y procesamiento de entidades que tengan que verificar, etcétera. Por supuesto, se puede ahorrar muchísimo tiempo, pero es que yo siempre pienso, y si sumamos la robotización, todavía podemos ahorrar más. O sea, imaginemos un mundo en el que ya se estén usando ambas tecnologías y os aseguro que puede ser un mundo maravilloso. La robotización, para definirla un poquito antes de seguir, es al final un proceso automatizado, como les he dicho,
para que las tareas repetitivas no tengan que ser efectuadas de manera manual. Y lo más importante, y que también hace que se destaque o que se diferencie de los oráculos, es que tiene la capacidad de integrar en sí misma la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya sabemos que es otra de las tecnologías disruptivas, pero claro, RPA más inteligencia artificial más blockchain, ya podéis ver que eso empieza a ser muy interesante y probablemente sea hacia donde tienden las empresas. Los elementos típicos de un sistema RPA consisten en los bots, son los encargados de procesar los programas que vamos a crear a través del IDE o la interfaz de desarrollo. Y está la parte más importante, que es desde el cloud, nosotros podemos controlar o manejar a nuestro ejército de robots y decirles de qué manera tienen que actuar, a qué hora empieza uno, si es un proceso secuencial y uno solo se encarga, por ejemplo, de descargar facturas de un cobro electrónico, el otro de leerlas o el otro simplemente de pasarlas por un OCR de inteligencia artificial, etcétera. O que trabajen en paralelo, etcétera. El orquestador, digamos que es el corazón de todo el sistema. Las ventajas de un RPA pues son inherentes a todo lo que os estoy contando. Por supuesto, un RPA tiene ventajas, perdón, creo que he pulsado donde no debía. Ahora. El directo, como bien dice Lorenzo, es así, a veces uno falla. ¿Se ve bien la pantalla? Perdonad, es que no estoy seguro de... Se ve perfecto, se ve muy bien, Eloy. Vale, es que estaba aquí probando y como me está haciendo aquí algo raro, perfecto. A ver si puedo ponerlo por donde iba. Aquí, perfecto. Muy bien, pues las ventajas, sobre todo una de las ventajas más importantes de los RPA, es que no son intrusivos. Esto es importantísimo porque las empresas pues están acostumbradas, las empresas de administración pública, a trabajar de una manera, a tener unos protocolos para conservar, digamos, unos controles y una calidad de sus productos, que claro, no quieren cambiar o no quieren tratar, digamos, ahora de modificar a través de un nuevo programa, de un nuevo software que les incluimos, porque esto hace que requiera también una pérdida de tiempo, una formación de sus trabajadores, etcétera. Entonces, lo bonito del RPA es que trabaja como un ser humano, digamos, como yo puedo hacer con mi teclado y mi ratón, sustituyendo a esta persona y haciendo estos procesos productivos de manera mucho más rápida, por supuesto. Trabajan 24 horas, 7 días a la semana, lo cual es magnífico. Tiene ningún error. En caso de pasar, por ejemplo, datos de un Excel a un ERP, yo con 20 líneas seguramente he cometido 2 errores y eso es lo que tenemos los seres humanos, pero un robot puede pasar 200 en 2 segundos sin un solo error. Entonces, las grandes ventajas del RPA vienen por aquí. Perdón, a ver si me permite pasar a la siguiente. Bien, una de las grandes, digamos, utilidades que tiene el blockchain una vez que lo unimos con el RPA es que podemos crear un proceso totalmente automatizado y confiable de principio a fin. El RPA no solo es, digamos, un proceso automatizado que está en el backend o funcionando más allá del usuario. El RPA tiene la posibilidad de tener robots atendidos. Por poner un ejemplo, un servicio telefónico, por ejemplo, está atendiendo a un cliente y el cliente le está preguntando o le está dando datos de su DNI, nombre y apellidos, etcétera. El mismo robot, al usar también inteligencia artificial, ya puede estar conociendo ese DNI, buscando los datos que va a necesitar presentar al cliente, si hablamos, por ejemplo, de una aseguradora, datos de seguro, etcétera. Si oye, por ejemplo, el robot la palabra baja, ya está sacando con algoritmos de recomendación que podemos ofrecerle a ese cliente para no perderlo. Y todos estos datos que a la vez se están captando y el robot está trayendo, los están almacenando en paralelo a la misma vez en la blockchain, de manera que se está creando un proceso y un trazado del protocolo que está siguiendo nuestro trabajador de principio a fin. Esto nos permitiría, digamos, ir hasta el más extremo detalle del proceso productivo de nuestra empresa, desde la atención al cliente hasta el producto que podamos tener final y con consecuencias lógicas de ahorro, de tiempo y de saber inmediatamente dónde está la posible mejora. En la siguiente, en la administración. Otra de las cosas más importantes que tenemos en empresas, administración, etcétera, es el cumplimiento de normativas, de procesos legislativos. En este país, como en todos los países avanzados, tenemos cientos de normativas, incluso distintas por comunidades, etcétera, y o tenemos a varias personas encargadas de que se cumplan
en todas las empresas, creando los procesos administrativos, mandando los modelos a la web pública, a la administración, etcétera, o es imposible que una empresa pueda funcionar lógicamente porque luego se atiene a las consecuencias de una inspección o de una auditoría, etcétera. Esto con RPA y blockchain no ocurriría jamás, porque tenemos automáticamente el proceso totalmente trazado en la red blockchain y a la misma vez los documentos que necesitas entregar o los modelos que necesitamos enviar a la web o a la administración, también generados. Y no necesitamos estar esperando a que los cree ni nuestro trabajador, ni nadie en este caso, ninguno de nuestros empleados, y con la consecuencia lógica de ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo y no tener que conocer toda la legislación o tener solo personas dedicadas a esto. Estos son algunos ejemplos que he cogido. Como os he dicho, la gestión regulatoria y cumplimiento es fundamental porque todas las empresas, con, por ejemplo, normativa ISO o todo tipo de normativas en trazabilidad alimentaria que son tremendas, análisis de laboratorios, etcétera, es fundamental. Otras, bueno, uno de los usos para mí más fundamentales, espero que me escuchen también los políticos, es que la gestión con la administración pública, que en muchos casos suele ser enfadosa o puede ser lenta, podría automatizarse de una manera increíble. Y pongo aquí el ejemplo de Estonia. El año pasado estuve becado por un tema de Smart Cities en Estonia varias semanas y pude conocer cómo desde el año 2014 en este país ya están usando la votación mediante blockchain. De hecho, es curioso que el partido que propuso usar blockchain para la votación es el partido que ganó y gracias a ese partido, el resto de partidos, todos incluyen en sus propuestas actuales blockchain, lo cual para mí sería maravilloso. Estoy esperando que los partidos en España empiecen a hacer lo mismo desde ya. La cuestión es que ahorraban una cantidad de tiempo tremenda al ciudadano y no solo eso, me dejaron sorprendido cuando me dijeron que en 48 horas el 99% de trámites que hay que hacer con la administración pública estaban resueltos. Eso es algo, me vine enamorado de Estonia, si no es por el frío, que ya saben que hace allí, que está pegada a Finlandia, pero la verdad que me sorprendió muchísimo y entendí que esto era necesario ponerlo a funcionar en España, que empezando por el sector privado, que suele ser el más rápido en adoptar, pero por supuesto siguiendo con el sector público. Trazabilidad es el uso fundamental sobre todo, en este caso para el blockchain y la robotización, ya que por ejemplo tenemos el estado del alarma actual con lo que ha ocurrido con las mascarillas, con los test fake. Imaginad si hubiéramos podido contactar con una empresa que tiene el certificado, por llamarlo de alguna manera, o usa la robotización y el blockchain. Estoy muy seguro de que esa empresa hubiera cumplido, hubieran sido mascarillas más fiables y test que hubieran funcionado, pero vamos, prácticamente todos. Esto también me lleva a que el historial sanitario, que yo, por ejemplo, soy alérgico, soy una persona que he tenido que ir muchas veces al doctor a que me vean por unas cosas, por otras, pues resulta que cambio de centro sanitario y en un centro no tienen no saben ni cuál es mi historial de alergia o de enfermedades que he pasado, etcétera, y tengo que estar yo llevando toda la documentación, dedicándome a perder el tiempo en esto, sacándola encima por escrito, porque no tengo dónde enviarla, etcétera. Entonces, imaginen que pudiéramos centralizar esto en una blockchain, que pudiéramos automatizar, por ejemplo, como tenemos en una propuesta que hicimos hace poquito en nuestra empresa, un sistema que puede, a través de inteligencia artificial, con modelo de deep learning, detectar el COVID a través de radiografías de tórax y que este mismo sistema, un robot está monitorizando, la persona que digamos se encarga de realizar las ecografías, y el robot monitoriza y detecta que están haciendo una radiografía de tórax. Automáticamente, como sabe que puede ser algo relacionado con COVID, más sobre todo en el momento que estemos, el robot extrae esa información con la radiografía y la envía al modelo en la nube de inteligencia artificial. Ese modelo nos devuelve los resultados, positivo o negativo, del estudio de COVID y a su vez el robot también extrae esos datos, crea la documentación de ese paciente y la envía a su doctor automáticamente. Imaginad, sin tener que duplicar los datos con otra nueva aplicación que ha creado X empresa para hacerlo del modelo, para poder predecir el COVID. No, ninguna aplicación más, utilizando el mismo sistema que ya tiene la Seguridad Social. Que eso sería maravilloso, no perderían tiempo nadie, más en un momento actual de urgencia. Y de hecho eso funciona perfectamente y se puede hacer ya. Por otro lado, la digitalización y registro económico.
¿Qué empresa no tiene facturas o no tiene albaranes, tickets, etcétera? Y son en muchos casos cientos y requieren una cantidad también de trabajo tremenda de nuestros trabajadores, asesorías, etcétera. Mezclando una vez más el RPA con la inteligencia artificial de un OCR, más la seguridad que nos puede dar el blockchain de todo el trazado cuando se han enviado modelos, por ejemplo, a la hacienda pública, resulta que han estado equivocados y luego no han cuadrado las cifras y hemos recibido multas o sanciones, etcétera. Todo eso se podría evitar con una trazabilidad como la que ofrece blockchain y el RPA. Uno de los ejemplos que voy a poner para ir también explicando un poquito cómo realmente se aplica esta tecnología es el de la trazabilidad alimentaria, que es un caso muy importante, ya que ahí, bueno, ya saben que surgen muchos problemas a veces de intoxicaciones y es algo muy delicado que además lleva muchísima regulación y normativa. Por ejemplo, en el mercado de la industria vinícola tenemos un proyecto que, bueno, se trata de que intentemos solucionar uno de los problemas más grandes que tienen. El mercado mundial, como ven, son unos 300.000 millones de dólares, es una barbaridad, y una de cada 5 botellas, yo me enteré hace poco, resulta que es una falsificación, lo cual, bueno, hablamos de unas pérdidas estimadas de unos 60.000 millones de dólares. Y, por supuesto, han habido incluso muertes por intoxicaciones, porque ya no es que metan vino malo, es que no sabemos ni lo que meten. Por supuesto, el prestigio de una empresa está en juego y luego la garantía de calidad y confianza de los sellos o de las denominaciones de origen que tenemos en España también está en juego y esto provoca unas pérdidas no solo materiales, sino además de todo tipo. En el siguiente, perdón, a ver si me deja. Bueno, este es el proceso que trataríamos de realizar mediante RPA usando la red blockchain como base y, por supuesto, usando capacidades cognitivas, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento porque la inteligencia artificial también es otro campo, como ya sabéis, amplísimo. Lo voy a mostrar con un esquema mucho más sencillo. En la fase 1 tenemos al viticultor que, digamos, ha cultivado su uva, etcétera, y tiene su base de datos con todo el historial. En este caso, si tiene agricultura de precisión con sensorización en la finca, pues puede tener todo su historial en blockchain de todos los procesos que se han realizado para que la uva llegue a tener unas características dadas. El RPA se encarga de sacar de la base de datos, como ya os he dicho, todo lo que haría un oráculo igual, las características necesarias para cumplir con el contrato que el productor tiene con el viticultor y, por supuesto, extraería, una vez el resultado del contrato está, los datos necesarios, pero con la ventaja de que ya generaría toda la documentación, tanto de normativa como la documentación de facturas, etcétera, etcétera, que le van a hacer falta al productor y al viticultor para luego poder justificar auditorías, inspecciones, etcétera. Por el medio también tenemos el agente que transporta, en este caso, hacia el productor el producto de la uva. Y aquí en tiempo real, porque es fundamental, porque precisamente lo que tratamos de evitar es que haya falsificación o que los productos no sean realmente los que tienen que ser, tenemos que medir siempre en tiempo real el transporte y saber exactamente el tiempo desde que ha salido la duración del viaje, los puntos por los que ha pasado, etcétera, porque es muy fundamental básicamente para que no ocurra la falsificación de que estamos hablando. El productor recibiría finalmente todos los documentos, tanto de un agente como de otro, a través de la blockchain, todo quedaría inmutabilizado y en la fase 2, el productor en este caso tendría como cliente final, si no son de la misma bodega, porque hay bodegas que tienen todo en una, al embotellador. Bien, en este caso tendríamos 3 contratos, igualmente el RPA se encargaría de sacar la información de la base de datos y enviarla a la blockchain. Igualmente cumpliríamos con un contrato, generamos documentación. Por el centro tenemos también al laboratorio que se encargaría de los resultados de los análisis de composición química, grado de alcohol, extracto seco, muchísimas, digamos, parámetros que son necesarios saber para saber que ese vino es el que es y, por supuesto, para que luego tenga una calidad y tenga un sabor dado de la marca y cumpla con todos los requisitos que ha de tener, sobre todo por denominación de origen. Y de nuevo tenemos al transportista, perdón, que es de nuevo, como os digo, el que tenemos que controlar sobre todo en tiempo real para que no haya ningún problema de falsificación. Por último, aunque luego queda
un intermediario más, bueno, en este caso sería el agente final, que es el supermercado o el centro comercial donde ya se vende el vino, pero bueno, llegamos hasta el distribuidor desde el embotellador. Igualmente tenemos las bases de datos de cada uno de los agentes, se cumplen los contratos y aquí sobre todo es crucial que se controle el transporte porque es donde suelen ocurrir sobre todo las falsificaciones, que el camión se desvía, pasa por un almacén que no debe, cambian botellas unas por otras y vuelven al distribuidor con el vino falso, por decirlo de alguna manera. En este caso, gracias a la red blockchain hemos conseguido y al RPA que todo este proceso quede totalmente trazado hasta el más mínimo detalle y en el momento en el que un camión se desvíe o esté más tiempo del que debe, por ejemplo, de Madrid a Murcia, si son 5 horas para un camión, ya ha tardado 10, o ha habido un atasco o ha pasado algo que no debía pasar. Por lo tanto, localizamos enseguida dónde está la incidencia y podemos, bueno, luego habría que echar las culpas a quien tenemos que echarlas, pero sin error. En este caso, le pillaríamos sin ningún problema. Los retos que propongo, que creo que son los más acuciantes a día de hoy, son pues lo que estamos haciendo con este congreso, expandir este conocimiento y sobre todo de cara también a la administración pública, crear muchísimos más congresos como este o más información, cursos gratuitos, cualquier tipo de formación que ayude a que todas las personas, trabajadores de empresa, administración pública, etcétera, se conciencien de que la mejor manera de estar hoy día y de trabajar es que se automatice. Todo se debería automatizar porque el ser humano tiene que dedicarse a la creatividad, como ya he dicho antes. Para eso, en primer lugar, hemos de tener un plan de transformación digital. Veo clave que cualquier empresa o organismo, en primer lugar, contacte con una consultora y creen un paso a paso de la transformación digital para poder llegar, lógicamente, a la robotización y al blockchain, que dependen de que haya una digitalización previa también. Y, por supuesto, que se hagan estudios detallados de metodologías de todo tipo de sectores industriales, porque cuanto más conozcamos los que nos dedicamos a crear proyectos de blockchain y RPA, cómo funcionan las empresas por dentro, más fácil va a ser para nosotros crear productos de estándar y paquetizarlos de manera que también los proyectos se puedan extender de manera más rápida y sean menos costosos también para el cliente final. Mi conclusión es el blockchain puro, que es algo a lo que antes o después llegaremos, solo va a existir cuando tengamos esta automatización total de los procesos, en todos los sectores y, por supuesto, entre las partes que formen parte, al final, que conjuntan o son el consorcio blockchain. Por mi parte, eso ha sido todo. Espero que haya sido de su interés y muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta estoy disponible. Muchas gracias, Eloy. Pues nada, vamos a ver si hay alguna pregunta aquí en el chat. Yo te haría una, o sea, la robotización, el blockchain, o sea, el RPA está hablando de muchas, bueno, de tecnologías que van a revolucionar el mundo, pero el coste de implementación, o sea, ¿podrías dar algún margen económico de lo que puede costar hacer una robotización sencilla pues para hacer una idea si esa implementación es viable para las empresas privadas? Sí, por ejemplo, una implementación muy típica suele ser la digitalización de facturas, por ejemplo. Bueno, básicamente las que ya están digitalizadas y vienen en un correo, lo que hacemos es descargar los datos de un correo electrónico, los adjuntos, los pasamos por lo que os he dicho, el modelo OCR de inteligencia artificial, y sacamos los datos con el robot y los introducimos en el ERP de la empresa o en una hoja Excel o lo que sea. En este caso, esta robotización con OCR probablemente tenga un coste de 10.000, 12.000 euros a la empresa y suele tener una amortización de 9 meses, 7 meses, dependiendo de la cantidad también de facturas y de horas que se usen para estos procesos en la empresa. En menos de un año se suele amortizar y suele tener ese coste para un proceso similar al que os digo. Perfecto. Gracias, Eloy. ¿Hay alguna otra? Pues en principio, nada. Te dan las gracias. Por aquí Álvaro, por ejemplo. Juan Bautista dice la robotización y cómo se puede usar para automatizar el registro de entrada de datos en la blockchain.
de cómo se puede usar para automatizar No el sé si registro de datos. no sé si es una pregunta o una afirmación. Creo que estaban hablando en el chat, estaba respondiéndole a otro compañero, que no era una pregunta en sí Ah, misma. vale, Ah, ok. vale. Por eso. Así que por eso digo, no sabía si era una pregunta o una afirmación. En este caso, una Muy bien. respuesta. Pues nada, Eloy, muchas gracias. Lorenzo, pues te doy paso y Gracias a ya continúas vosotros. tú. Gracias, Lorenzo. A ti, a ti.